Aprendizaje. El aprendizaje es considerado un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que surge mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Aprender significa entonces adquirir, analizar y comprender la información que hay en el exterior, cambiando así nuestro comportamiento y reflejando los nuevos conocimientos. Existen personas que tienen problemas de aprendizaje. Con esto nos referimos al término general que se usa para describir diferentes desórdenes que caen bajo esta categoría. En general, un problema de aprendizaje es un desorden neurobiológico que afecta la manera en que el cerebro funciona al recibir, procesar, guardar, responder y producir información. Las personas que tienen un problema de aprendizaje lo pueden manifestar con dificultades para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos. También pueden tener dificultades en prestar atención, problemas de memoria, coordinación, destrezas sociales y falta de madurez emocional. Una persona que tiene un problema de aprendizaje no es por este menos inteligente. Lo único que sucede es que su cerebro procesa la información de manera diferente. Entonces lo que se nota en las clases con los alumnos que tienen problemas de aprendizaje es la discrepancia entre la inteligencia y el rendimiento académico de dichos estudiantes. De estos problemas de aprendizaje que se mencionan, se explican dos que se pueden encontrar en alumnos universitarios. La dislexia. Es el primer problema que explicaremos. El término dislexia se empezó a usar hace más de 100 años para describir una deficiencia severa en el proceso lector. Desde esa época se han planteado diversas hipótesis y teorías neuropsicológicas que intentan explicar por qué muchos niños no aprenden a leer y al mismo tiempo buscan otorgar una base racional para su diagnóstico y tratamiento. La dislexia es un trastorno de aprendizaje de origen neurobiológico que acompaña a la persona durante toda su vida. Aunque es un trastorno crónico, es esencial la detección temprana para ofrecer al afectado todas las ayudas indispensables para su óptima adaptación al proceso de aprendizaje que empieza en la infancia y que continuará a lo largo de toda su vida. Las dificultades de la dislexia son persistentes, lo que implica que, aunque se puedan detectar en la edad escolar manifestándose durante el proceso de aprendizaje de la lectoescritura y su desarrollo, también se encuentren tardíamente en cursos superiores e incluso en adultos. En estos casos, las dificultades pudieron pasar desapercibidas por desconocimiento del problema o debido al desarrollo de las estrategias compensatorias y se detectan más tardíamente, incluso en la universidad, cuando aumentan las demandas de las tareas que implican la lectoescritura y se hace difícil compensar las dificultades. El origen de la dislexia, de acuerdo con algunos científicos, se explica con la teoría fonológica. Esta teoría explica que a las personas con dislexia les cuesta entender que la palabra escrita o hablada se divide en fonemas y letras, y que estos se representan e identifican mutuamente. Se sabe que en la dislexia interviene un factor hereditario. Cuando se tiene un padre con dislexia, el niño corre el riesgo de padecer este trastorno 8 veces superior al de la población media. Los genes implicados en la dislexia se han detectado en los cromosomas 15 y 16. Principalmente, podemos hablar de dos tipos de dislexia. La dislexia adquirida, que es causada tras una lesión cerebral que afecta a las áreas encargadas del procesamiento lectoescritor. Y la dislexia del desarrollo o dislexia evolutiva, que es la que se refleja en el ámbito educativo. En la actualidad no se conoce la causa exacta de la dislexia, pero se puede afirmar que no se debe a falta de esfuerzo o motivación. Según las investigaciones más recientes, parece ser un proceso de índole neurobiológico con una base genética, aunque algunos autores no lo consideran la causa. Por lo cual, aunque sea casi imposible establecer un origen común, es importante conocer cada uno de los motivos que pueden generar este trastorno. Se puede afirmar que el factor hereditario aumenta el riesgo de padecer dislexia, y aunque no ha sido totalmente probado, los problemas durante el embarazo, en el parto o las lesiones cerebrales también pueden originarla. La tasa de heredabilidad de la dislexia está entre un 54 y un 75%. La dislexia también se puede presentar debido a la falta de integración en la escuela, es decir, a los problemas socioafectivos que puede padecer con su nuevo entorno más próximo. El aprendizaje de la escritura es hoy un reto para la educación mundial.
ya que constituye una de las adquisiciones que determinan no solo el rendimiento escolar futuro, sino en general el desenvolvimiento de las personas en la sociedad. Es por ello que realizar un trabajo con enfoque preventivo que garantice el desarrollo exitoso de estos procesos básicos resultaría imprescindible para la prevención de las disgrafias escolares. Muchos padres se quejan de la mala letra de sus hijos al observar los trabajos de la escuela, trabajos a los que se añaden frecuentemente anotaciones de los mismos profesores que lamentan una grafía ilegible, sucia, mal estructurada y lenta. Los niños reciben reprimendas por no ser más cuidadosos o poner más interés en aquello que están escribiendo. Se les llama y trata de vagos por no presentar sus escritos con el mínimo de calidad requerido para su nivel escolar. Sin embargo, estos niños intentan mantenerse a la altura de los requerimientos exigidos en clase, aunque, desafortunadamente, no consiguen los resultados deseados. Este trastorno en el aprendizaje y la evolución de la escritura, cada día más frecuente en el mundo escolar, se denomina disgrafia. Es un trastorno específico del aprendizaje en ausencia de déficit intelectual y neurológico, que afecta las funciones fundamentales de la escritura. Se manifiesta como dificultad en reproducir tanto los signos alfabéticos como los números. Tiene que ver exclusivamente con el grafismo, entendido como movimiento. Este es un trastorno funcional, es decir, que no está causado por una lesión cerebral o sensorial ni por una deficiencia intelectual, y que afecta a la grafia, es decir, a la forma o trazado de las letras. Será disgráfico todo niño cuya escritura sea defectuosa si no tiene ningún déficit neurológico o intelectual que lo justifique. A esta disgrafia también se le conoce por disgrafia primaria, disgrafia evolutiva y disgrafia funcional. Existen varios tipos de disgrafias. Por un lado, encontramos las disgrafias adquiridas, donde las personas que habiendo aprendido a escribir adecuadamente pierden en mayor o menor grado esta habilidad como consecuencia de un traumatismo o accidente cerebral. Dentro de las disgrafias adquiridas encontramos la disgrafia central. Es una alteración en el proceso léxico o escritura de palabras. Puede ser superficial, que son los trastornos en la vía ortográfica, fonológica, que son trastornos en la vía fonológica, profunda, trastornos en ambas vías y errores semánticos. Semántica, una escritura sin comprensión. Un segundo tipo de disgrafia adquirida es la disgrafia periférica, que es la alteración en los procesos motores. Por otro lado, encontramos las disgrafias evolutivas. Como disgrafia evolutiva se conocen las dificultades en el aprendizaje inicial de la escritura sin que exista una razón objetiva para ello, ya que los niños han tenido una escolarización adecuada, tienen una capacidad intelectual normal, un ambiente familiar sin problemas, un desarrollo emocional sin bloqueos o unos procesos perceptivos y motores correctos. En definitiva, no existe una razón aparente que justifique sus dificultades. Dentro de las disgrafias evolutivas encontramos la superficial, son las dificultades en la adquisición de la vía ortográfica, fonológica, dificultades en la adquisición de la vía fonológica y mixta, dificultades en la adquisición de ambas rutas. Existe también la disgrafia motriz. Se trata de trastornos psicomotores. El niño disgráfico motor comprende la relación entre los sonidos escuchados y que él mismo pronuncia perfectamente, y la representación gráfica de estos sonidos, pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir. Otro tipo de disgrafia es la específica, que representa en el niño una dificultad para reproducir las letras o palabras. No responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción de las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, etc. Compromete a toda la motricidad fina. Los niños que padecen esta disgrafia pueden presentar rigidez de la escritura, con tensión en el control de la misma, grafismo suelto, con escritura irregular pero con pocos errores motores, impulsividad, escritura poco controlada, letras difusas, deficiente organización de la página, inhabilidad, una escritura torpe, la copia de palabras plantea grandes dificultades,
lentitud y meticulosidad, escritura muy regular pero lenta, se afana por la precisión y el control. El diagnóstico de la disgrafia a nivel escolar se realiza dentro del aula, precisando el grado de alteraciones y puntualizando el tipo y frecuencia del error gráfico. Para este procedimiento se necesita corregir diariamente las producciones del niño, destacando las fallas para reeducar con la ejercitación adecuada. El tratamiento para la disgrafia tiene por objetivo recuperar la coordinación global y manual, además de la adquisición del esquema corporal, rehabilitar la percepción y atención gráfica, estimular la coordinación visomotriz, mejorando el proceso oculomotor, educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que intervienen en la escritura, así como tener en cuenta conceptos tales como presión, frenado, fluidez, etc. Mejorar la ejecución de cada una de las letras que intervienen en la escritura, corregir la postura del cuerpo, dedos, la mano, el brazo y cuidar la posición del papel. Memoria. La mente funciona en gran medida como una computadora. Nuestro cerebro coloca información que considera importante en archivos, y cuando recordamos algo, abrimos un archivo. La memoria no siempre funciona perfectamente. A medida que las personas envejecen, pueden requerir más tiempo recuperar esos archivos. La memoria se describe como la capacidad o poder mental que permite retener y recordar mediante los procesos asociativos inconscientes. Sensaciones, impresiones, ideas y conceptos previamente experimentados, así como toda la información que se ha aprendido conscientemente. La memoria humana tiene una estructura compleja. Es un proceso que se produce en diversos lugares del cerebro, ya que para memorizar intervienen diversas funciones como la identificación visual, la auditiva, la clasificación de aquello que vemos, etc. La memoria, al igual que otras capacidades mentales, se puede potenciar gracias al entrenamiento personal, como en las habilidades físicas y manuales. En numerosas ocasiones lo hacemos casi sin darnos cuenta con los estudios, los hobbies o aficiones. Lo importante es mantenerse activo en todos los sentidos a lo largo de nuestra vida, para que nuestras capacidades, en vez de disminuir, continúen creciendo con los años. El funcionamiento normal de la memoria depende esencialmente de tres grandes áreas: los lóbulos temporales, el diencéfalo y el cerebro anterior. El cerebro humano tiene diversos tipos de memoria. Una es la memoria a corto plazo, que permite retener solamente durante unos segundos cierta información, como por ejemplo un número telefónico. Otra es la denominada memoria a largo plazo, que sirve para conservar la información durante minutos, horas, semanas o incluso años. Dos tipos más de memoria son la semántica y la episódica. La primera guarda los datos concretos, como la capital de Francia es París, 2 por 2 son 4, etc. Mientras que la memoria episódica conserva los recuerdos de hechos vividos directamente por nosotros y los relaciona con diversos elementos. La primera guarda información consciente sobre lo que deseamos recordar. La segunda nos hace retener cosas sin que nos demos cuenta, como por ejemplo los detalles de un paisaje a los que no hemos prestado especial atención, o anuncios sin muchos intereses. Es normal olvidar cosas de vez en cuando. Todos hemos olvidado un nombre, dónde dejamos las llaves o si cerramos la puerta de la calle. Las personas mayores, que se olvidan de cosas con más frecuencia que otras personas de su edad, pueden sufrir de un deterioro cognitivo leve. Pero olvidarse cómo se usa el teléfono o cómo llegar a casa puede ser signo de un problema más serio. Entre ellos se encuentra la enfermedad de Alzheimer u otros tipos de demencia, derrame, depresión, lesiones en la cabeza, problemas tiroideos o reacciones a determinadas medicinas. La pérdida de memoria, también conocida como amnesia, en los jóvenes puede causarse por muchas cosas. Las causas de la pérdida de memoria en los jóvenes ocurre cuando el área del cerebro que almacena los recuerdos se comprime.
Hoy en día es muy común el consumo excesivo de alcohol en la sociedad y los jóvenes son los principales consumidores de alcohol, debido a que lo consumen en el antro, en un bar, una graduación, una fiesta, Navidad, Año Nuevo, etc. Siempre habrá una excusa para consumir alcohol, por lo que es importante que los jóvenes tengan el conocimiento de las enfermedades y o trastornos que les pueden ocurrir si continúan con el consumo excesivo de este, así como las causas y consecuencias que éstas traen consigo y cómo pueden prevenirlo y bien cuál es el tratamiento que pueden llevar, si es que ya cuentan con alguno de los síntomas de este trastorno. Su causa principal es la deficiencia de la vitamina B1, llamada tiamina, la cual afecta al cerebro y al sistema nervioso. La tiamina es necesaria para la memoria y para otras funciones. Esto ocurre principalmente por el consumo excesivo de alcohol, al cual más adelante se le puede considerar como alcoholismo crónico. Las personas que consumen demasiado alcohol reemplazan la comida con alcohol, por lo que también ocurre mucho en bebedores que tienen malos hábitos alimenticios y en sus dietas no hay vitaminas esenciales debido a que ingieren menos vitaminas y como resultado adquieren deficiencias. El alcohol también hace que el hígado tenga mayor dificultad a la hora de almacenar vitaminas. Sin embargo, este síndrome también puede ocurrir en personas con trastornos alimenticios, que hacen dietas compulsivas o que se sometieron a cirugías para la obesidad. Algunos de los factores de riesgos que pueden incrementar la posibilidad para padecer este síndrome son el alcoholismo, la susceptibilidad genética, la edad avanzada. Algunos de los síntomas principales que presenta una persona que padece el síndrome de Korsakoff son pérdida de la memoria, el cual este se considera el síntoma principal. Después, incapacidad para tomar nuevos recuerdos, el cual en algunos casos los recuerdos de un pasado más lejano también pueden verse afectados. Dificultad con el caminar y con el equilibrio, confusión y somnolencia, parálisis de algunos músculos oculares y cambios en la visión, dolores de cabeza y cambios de humor, sensación de hormigueo y adormecimiento en las manos, alucinaciones, presión arterial baja, temperatura corporal baja, taquicardias, y la persona puede padecerse desnutrida. Las primeras manifestaciones son el déficit de atención. Se distrae mucho y hace necesario repetir las cosas. Al advertir sus dificultades, estos pacientes cambian su humor y se vuelven más impacientes. A diferencia de las personas con otro tipo de deficiencias de la memoria, como la enfermedad de Alzheimer, los pacientes con síndrome de Korsakoff parecen no ser conscientes de su problema. Para este síndrome, podemos llevar a cabo un tratamiento, el cual, primeramente, es importante controlar los síntomas, en la medida de lo posible y evitar el empeoramiento de la enfermedad. Implica recibir tiamina por vía intravenosa y beber mucho líquido de inmediato, así como llevar una dieta saludable y consumir suplementos alimenticios y vitamínicos. Cualquier mejora ocurre dentro de un periodo de 2 años, y debido a que la mejora es lenta, usted debe de complementar su dieta tomando tiamina por varios meses. Como bien hemos visto, el síndrome de Korsakoff ocurre por el consumo excesivo de alcohol y el mal hábito alimenticio, el cual se da principalmente en las personas y jóvenes universitarios, por lo que se les recomienda que eviten consumir alcohol desde temprana edad, para así también poder evitar la probabilidad de padecer este síndrome.